que conformarán, o serán parte, mejor dicho, de la Corte Suprema de Justicia. En ese momento los dejamos con la intervención del coordinador de la subcomisión, el diputado Alberto Romero, quien también se prepara y da los últimos detalles para dar la bienvenida al licenciado Rogelio Canales, el último de los invitados en la jornada de esta tarde. Son 4 los que se han presentado. Vamos a hacer un resumen muy rápidamente. Se ha presentado el licenciado Carlos Sergio Avilés Velázquez, también el licenciado Aldo Enrique Cadret, también el licenciado Roberto Carlos Calderón y el licenciado Rogelio Canales, quien a nuestras espaldas, como pueden observar, está ya esperando que la subcomisión dé inicio al proceso de entrevistas. Hay que destacar que la metodología que se sigue en este proceso de entrevistas es darle 10 minutos a cada uno de los aspirantes para que puedan explicar de manera general, casi que introductoria, parte de su formación académica, profesional y su visión general sobre la Corte Suprema de Justicia en un término de 3 preguntas en 10 minutos, y luego se realiza una pregunta por cada uno de los miembros de la subcomisión, que serían 7 en total, dejando casi que pues, un espacio de promedio de 50 minutos más para que pueda responder a cada una de estas interrogantes, y así ha sido la dinámica con cada uno. Las preguntas de la subcomisión no son parte de una lista que se ha preparado. Los diputados han tenido la libertad de comentar con cada una de sus fracciones o con sus asesores, poder preparar lo que consideran necesario, abordar aspectos técnicos, aspectos de manejo administrativo o presupuestario. Ahora sí, los dejamos con el detalle de la última entrevista que realizará la subcomisión en este día martes. Buenas tardes, licenciado Rogelio Antonio Canales Chávez. Bienvenido a la subcomisión que está estudiando las candidaturas para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Le explico. En su mesa usted tiene 3 preguntas que son introductorias. Ahí las tiene, se las hemos dejado. Están acá. Correcto. Luego, los miembros de la subcomisión le harán una pregunta a cada uno. Y para finalizar, vamos a tomar 3 preguntas de los invitados que tenemos esta tarde. Así es que puede comenzar con su tiempo. Muchísimas gracias, señor diputado. Señores diputados de esta subcomisión, tengan muy buenas tardes. Tengo aquí conmigo las 3 preguntas a las que hace referencia. La número 1, ¿cuál es su apreciación general sobre el órgano judicial? Ante eso, a los honorables señores diputados y al pueblo salvadoreño, le puedo responder de que nuestra Constitución establece un Estado republicano en donde hace clara definición de cuáles son las funciones de cada uno de los órganos de gobierno, asignándole al órgano judicial las diferentes responsabilidades y funciones que tiene en su haber para resolver diferentes situaciones y que se aplique con ello la función jurisdiccional. El órgano judicial conoce de diferentes materias que generan diferencias entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado, y hay diferentes instancias, diferentes niveles para conocer de la actuación del órgano judicial, haciendo notar que en la cúspide de este órgano se encuentra la Honorable Corte Suprema de Justicia con sus diferentes salas, cada una con su especialidad, con su competencia. Yo puedo decirle que en el correr de la historia que tengo como abogado, como notario, como profesional vinculado a diferentes disciplinas, he conocido diferentes formas de actuación del órgano judicial establecidas en distintas constituciones.
y en diferentes instrumentos de leyes. Y todos ellos en la historia han mandatado de que el órgano judicial se encarga de la función jurisdiccional para que administre pronta y cumplida justicia. Eso implica de que se deben resolver los conflictos de conformidad con la ley, de conformidad con la Constitución, en forma pronta, en forma efectiva. Ese no ha sido el comportamiento a lo largo de la historia. Han habido diferentes momentos en donde se ha cuestionado la actuación del órgano judicial. La razón es que no ha habido cumplida, pronta y eficaz justicia por diferentes aspectos. Algunos porque han respondido a situaciones muy particulares de las personas que han estado en el ejercicio del poder en ese momento. Y otras por dificultades de carácter económico, carencia de recursos de diferente naturaleza. Ese fue el lamento durante muchísimos años. Pero a partir de lo que se estableció en la Constitución de 1983 y a partir de lo que se expresó de que después de los acuerdos de paz, que el órgano judicial debería de asignársele del presupuesto de ingresos de la nación un 6%, cambiaron las cosas en función de tener mayor capacidad económica y por consiguiente suplir las necesidades que se presentaban. Sin embargo, ese presupuesto no es ejecutado en forma eficiente porque hay carencias de diferente tipo. Van desde los recursos de mobiliarios y equipos hasta infraestructurales y en la formación y capacitación del talento humano. Hay aspectos que se refieren también a la situación de el resarcir a una cantidad de dificultades que se presentan en el ejercicio de esta función pública y al mismo tiempo con el personal que labora en el órgano judicial no se han tenido claramente definidas las formas de responder a las necesidades y las prestaciones del mismo. En los últimos meses que hemos estado en nuestra gira de constatación de cómo funciona el órgano judicial, nos hemos encontrado con aspectos en donde existe una gran carencia, casi en condiciones de hacinamiento, en donde se desarrollan las labores de los diferentes tribunales, tanto en la capital como en el interior del país. Me resultaba inaudito de que teniendo un presupuesto bastante holgado, no se respondieran a esas necesidades y que se tuviese que devolver fondos al Fondo General de la Nación por falta de ejecución. Creo de que la justicia debe de aplicarse en forma equitativa. Creo que el órgano judicial y particularmente la Corte Suprema de Justicia debe de cumplir con una labor especial, cual es la de impartir justicia para todos en forma igualitaria, en forma equitativa, porque la ley establece de que todos somos iguales ante la ley. En consecuencia, no deberían de hacerse retardaciones en función de intereses específicos o particulares, sino resolverse de conformidad a los mandatos de la Constitución y de la ley. Me parece de que es necesario hacer algunas transformaciones importantes. Me parece de que es necesario dotar al órgano judicial de todos los elementos materiales y de la formación profesional que deben de tener sus miembros para que puedan responder con mayor eficacia a estas demandas que se plantean.
uno de los aspectos más trascendentales que hay es la mora judicial. Con esa mora judicial se ha hablado en reiteradas ocasiones de que es necesario atacarla, que es necesario resolverla, pero poco se resuelve. Cuando uno entra a los tribunales se encuentra de que hay dificultades, porque los expedientes están atestando los tribunales mismos. Nosotros habíamos acuñado un eslogan por la dignificación de la justicia y por la dignificación de la abogacía. Porque cuando los colegas abogados llegan a los tribunales, no tienen ni un espacio donde sentarse para poder desarrollar su labor profesional con mucha solvencia. Y los colegas que trabajan al interior tienen sendas dificultades para desarrollar su trabajo. Debe de haber una distribución en la capacitación, en la formación a nivel de maestrías y doctorados en forma equitativa, de tal suerte de que no solo se concentren en San Salvador, sino que haya también en todo el interior del país, que haya participación, y con eso elevamos la calidad profesional del recurso humano, del talento humano que pueda tenerse en el órgano judicial. Así mi respuesta a esa primera pregunta. Con relación a la segunda, desde su currículum personal y profesional, ¿qué considera importante destacar para ser candidato al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y particularmente a la Sala de lo Constitucional? Déjenme decirles, señores diputados, que mi vida profesional ha estado vinculada en diferentes ámbitos. He trabajado para organizaciones no gubernamentales. He trabajado para universidades. He trabajado con instituciones del sistema de las Naciones Unidas. He trabajado también en mis últimos 8 años como asesor de la Defensoría del Consumidor, asesor a la presidencia de la Defensoría del Consumidor, y ahora en lo que va de este ejercicio presidencial como director ejecutivo del Centro Nacional de Registros. En todos esos ámbitos he tenido diferentes contactos con el quehacer del derecho y con el quehacer en particular del derecho constitucional. Me tocó la suerte de trabajar en la elaboración de currículas que permitieran darle capacitación y formación en materia constitucional, en materia procesal constitucional, en materia de constitucional laboral, en materia de familia y aspectos constitucionales, desde el lugar en donde trabajaba, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Me tocó también la suerte de hacer una obra importante que tuvimos, cuál es la Constitución Explicada, que fue editada en varias ocasiones y que permitió de que fuera un instrumento de consulta para abogados y para estudiantes, para funcionarios y para ciudadanos. Entonces, todos estos aspectos me permiten la calidad y la capacidad profesional para poder aspirar a ser parte de un cargo tan importante como lo es el ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Casi 40 años de ejercicio profesional, dedicado a varios aspectos. Tengo estudios sobre maestría en ciencias políticas. He estudiado en el exterior en diplomados sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional humanitario. He estudiado sobre cooperación internacional para el desarrollo y actualmente
con una maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública. Entonces, esos méritos, pienso yo, me dan la capacidad para poder ostentar una designación si ustedes, la Honorable Asamblea Legislativa, tuviese a bien honrarme con esa distinción. La tercera pregunta, ¿qué lo motiva a participar en este proceso de elección? A mí me parece de que los abogados tenemos un reto importante, un compromiso importante con el país. Tenemos la comunidad jurídica la necesidad de hacerle aportes importantes a la armonía social, hacerle aportes importantes al desarrollo del país, especialmente lo referente al desarrollo humano. Permitir de que hayan reencuentros conciliatorios, que haya posibilidades de que nos entendamos en el país. Y la justicia orgánica es uno de los bastiones fundamentales que demanda el país para que aquí pueda imperar la paz. La paz, la concordia, la conciliación entre los seres humanos que habitamos en este país. La paz y la concordia que demandan generaciones tras generaciones. Ya basta quizás de tener desavenencias y aspectos que nos contradicen o nos polarizan, cuando lo que debemos hacer es buscar mecanismos que permitan avanzar en el desarrollo del país y de la humanidad que reside en nuestro querido El Salvador. Pienso de que esa es una motivación importante que permitiría desde el órgano judicial, cumpliendo con lo que establece la Constitución, hacer lo necesario para alcanzar esos loables fines y objetivos que toda la ciudadanía nos planteamos en el país. Me parece que por esa capacidad de conciliar intereses con diferentes sectores y por la capacidad de la independencia en el desarrollo de la actuación judicial, tengo los dotes, las características necesarias para estar allí y por consecuencia eso me genera la motivación para hacer la aplicación y estar sentado aquí esta tarde frente a ustedes. Comenzaríamos la ronda de preguntas con el diputado Martel. Hay una pregunta que ya hice, pero me gustaría también escuchar su opinión. El artículo 235 de nuestra Constitución, donde dice que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, y subrayo ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya fracción será responsable conforme a las leyes. Esta es la base del juramento que hace todo funcionario cuando toma posesión de su cargo. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando en la sala de lo constitucional se toman resoluciones que no van exactamente atenidas al texto constitucional y que en su efecto muchas veces lo pueden contrariar en su parte fundamental? Pregunto esto porque es algo que he oído comentarios al respecto
y señalan que genera inseguridad jurídica, a partir de que en nuestros países la ley escrita es una base fundamental, proveedora de tranquilidad, de seguridad, que genera incluso perspectivas a mediano plazo en el caso de inversionistas. Pero si hay interpretaciones que en un determinado momento, más que por si un concepto es oscuro, en la práctica generan un efecto diferente al espíritu del texto, ¿cómo ve usted esa situación? Muchas gracias. El Estado de El Salvador está en la obligación de generar seguridad jurídica a sus ciudadanos y a todas aquellas personas que quieran vincularse con él. Reglas claras, normas precisas. Su pregunta, señor diputado, la complemento con el artículo 86, inciso último. Los funcionarios de gobierno, entendiendo que el gobierno está constituido por 3 órganos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Y hay ley primaria, que es la Constitución, que establece supremacía sobre las leyes secundarias y los tratados internacionales ratificados por El Salvador. Y establece, además, que todo funcionario cuando asume y protesta ante la patria la asunción del cargo, debe de hacerlo para cumplir la Constitución y hacer que se cumpla, ateniéndose a su texto. Es decir, lo que dice aquí la Constitución, cualesquiera que sean, todo lo que usted refería, que le contraríen. En ese sentido, hay críticas a lo que ha pasado en el ejercicio de esta función y han habido anuencias que se dice está correcto. Bueno, veamos por qué está correcto. Resulta de que se dice que la Constitución de la República fue dictada en diciembre del año de 1983 y es este texto que está acá. Y este texto se ha mantenido con pequeñas modificaciones en el decurso. Y este texto, llevándolo al contexto actual, que es el año 2018 o los anteriores, han modificado la realidad social, económica y política del país. En consecuencia, los honorables señores que están en la sala de lo constitucional han aplicado un criterio interpretativo del texto y han dicho, nosotros aplicamos un criterio de interpretación evolutivo, es decir, el texto aplicado al contexto actual. Esa es una interpretación que podrá ser válida para muchos. En mi caso particular, me parece de que sin caer en una situación exegética de aplicación rigurosa, se puede perfectamente aplicar el texto armonizándolo con las diferentes disposiciones de la Constitución. La Constitución tiene normas de aplicación general y van hacia adelante. Este texto de la Constitución no puede ser modificado, abrogado o cambiado en manera alguna por ninguna persona ni por ningún funcionario, sino es a través del mismo procedimiento que la Constitución establece. Ese artículo 248 de la Carta Magna establece que para hacer una reforma a la Constitución no estamos satisfechos con el texto, entonces cambiemos el texto. Pero para cambiarlo, la misma Constitución establece el mecanismo adecuado para poderlo hacer. Y se dice, una legislatura
tiene una propuesta, se lleva al Pleno, se aprueba esa propuesta y se lleva posteriormente la propuesta aprobada a una ratificación de una segunda legislatura. En ese caso, adecuamos el texto a la realidad social, económica o política que se tiene en el año en donde se plantea la reforma. Eso permite de que haya seguridad jurídica, porque puede darse la situación de la arbitrariedad. Es decir, bajo parámetros de interpretación evolutiva, llegar a la consideración de que lo que yo pienso es lo más adecuado y esta resolución debe de aplicarse para permitir estar acorde con los tiempos. ¿Y qué tal si se equivoca? ¿Y qué tal si no es así? ¿Y qué tal si la inmensa mayoría de la población plantea una cosa diferente, o los distintos órganos e instituciones del Estado? A mí me parece de que es necesario que haya una discusión plena sobre la norma constitucional y que aquello que se quiere cambiar se haga a través del procedimiento establecido en la Constitución. De lo contrario, caemos en la posibilidad de la arbitrariedad, y eso es nocivo porque atenta contra la seguridad jurídica y además genera vicios en la aplicación de la justicia. Diputado Almendares. Gracias, señor coordinador. ¿Qué posición tiene respecto a la necesidad de una nueva ley de procedimientos constitucionales y qué novedades o cambios considera que debería de contener? Bueno, esa es una pregunta que se han hecho generaciones tras generaciones. Si no recuerdo mal, la ley de procedimientos constitucionales que establece el cómo es procedimiento, es la forma. El cómo se aplica la ley sustantiva para resolver al menos tres situaciones que plantea. Una es el habeas corpus o exhibición personal. Otra es los procesos de inconstitucionalidad y el otro es los procesos de amparo. Entonces el procedimiento se establece en la ley. Allí se dice cómo, reglas de juego. Si no recuerdo mal, esta ley de procedimientos constitucionales data desde 1960. A la fecha tenemos 40 más 18, 58 años de existencia de esa ley. Y en ese sentido se ha dicho, la ley tiene que estar acorde con la nueva legislación. Estaba la legislación del 50, la Constitución del 50, luego la del 62, y surgió entonces la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ahora tenemos la Constitución de 1983 y no se dictó nueva Ley de Procedimientos Constitucionales y los tiempos cambiaron. Incluso se han adoptado medidas que no corresponden con el texto de la Ley de Procedimientos Constitucionales. Se resolvió imaginándose de que se podían comprender. A mí me parece que la ley debe de ser cambiada total y absolutamente para ponerla acorde con los tiempos y del mismo modo hacer una revisión constitucional para ver qué cosas son las que se deben de modificar de la Constitución, para que cuando se emita la ley de procedimientos constitucionales, ambas legislaciones vayan en una forma adecuada. Lo sustantivo establecido como derechos fundamentales, derechos programáticos, parte programática, parte funcional dentro de la Constitución, con lo que se establezca en la ley de procedimientos constitucionales. De manera de que yo no me iría, señor diputado, por establecer parches. Ya
tiene bastante tiempo de existencia esa ley, sino que debe de dictarse una nueva ley de procedimientos constitucionales, pero al tiempo hacer las consideraciones necesarias al texto de la Constitución para ver cómo lo ajustamos. O, ojo con esto, podría hacerse un llamado a desarrollar una labor constituyente y emitir una nueva Constitución, si ese fuese el caso. Yo me quedaría con lo segundo, hacer la reforma constitucional que fuese necesaria y dictar una nueva ley de procedimientos constitucionales. Diputado Handel. Gracias. Más o menos siguiendo en una línea que usted expresó sobre la ponderación de la actuación de la sala y en general del órgano judicial, quisiera hacerle una pregunta. Esta está relacionada con una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional en el 2014, el 5 de noviembre del 2014, que tenía que ver con las elecciones del siguiente año, el 2015, que es en el tema del voto cruzado, o sea, las listas abiertas. Eso tuvo y sigue teniendo un impacto en el desarrollo de estas elecciones. Entonces, yo quisiera dos cosas. Uno, su juicio sobre cómo se puede ponderar el efecto de esa sentencia y que nos explicara más o menos el porqué de su razonamiento. Gracias. Venimos acostumbrados a un sistema electoral desde un Consejo Central de Elecciones y después pasando por un Tribunal Supremo Electoral. Se han establecido las reglas, se dictaron normas, se dijo cómo debía de funcionar los eventos electorales y la autoridad rectora. La Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral tiene rango constitucional y ella es la autoridad encargada de hacer todo lo referente a la función jurisdiccional en materia electoral. Y ella tiene también, esa institución, la responsabilidad en materia administrativa. Debería de separarse esos dos aspectos para que los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral se dedicaran a hacer justicia electoral. Cuando se hace un cambio radical en la forma de cómo se emite el voto por parte de la ciudadanía y cuando se hacen estos cambios tan repentinos en nuestra idiosincrasia política y electoral, se generan trastornos. Sin embargo, ley es ley, y si así lo determinó la Honorable Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional emitió una resolución modificando lo que estaba establecido en el pasado, debe de ser atendido y debe de ser cumplimentado. Las sentencias del órgano judicial y de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional son de aplicación general y de obligatorio cumplimiento. Y en ese sentido, yo acato la autoridad del órgano judicial y me someto a ella. ¿Cómo se han sometido ustedes, los señores diputados, señoras diputadas, y se sometió el Tribunal Supremo Electoral? No hay posibilidades otras más que cumplir, aunque no aceptemos la medida, la decisión, el mandato es cumplir con lo que establece la resolución. Y en este caso tenemos dos aspectos: la ley, que determina los ámbitos de actuación, y la sentencia de la sala,
que mandó a que se hiciera en esa forma. Aunque eso ha generado contratiempos, dificultades, pero seguramente ha garantizado otros aspectos que la ciudadanía estaba demandando. Entonces, mi valoración es esa, en forma general, y yo diría, pues, la resolución de la sala se cumple, sencilla y llanamente. Diputado Bonilla. Gracias, coordinador. Buenas tardes, licenciado Canales. Esta tarde, bueno, usted es el último en pasar por este cuestionario. Hemos escuchado durante la tarde una cátedra de credenciales en materia jurídica. Creo que hay muy buenos prospectos para que esta subcomisión los evalúe. Pero en esta oportunidad, esta subcomisión está interesada en conocer tanto las credenciales que propongan idoneidad por parte de los candidatos, así como cuestiones de moralidad e independencia. En ese sentido, yo quisiera trasladar una pregunta que plantean las organizaciones de la sociedad civil. Quiero decirle que no es una pregunta con el ánimo de vincularlo a ningún partido político por el carácter que le voy a leer la pregunta, pero también usted podrá desvirtuar esto si no es así. En abril del 2017 me dicen que usted convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre la Sociedad de Desarrollo Montecristo, una sociedad fundada por el vicepresidente Óscar Ortiz y el señor José Adán Salazar Umaña, quien se encuentra vinculado en un caso de lavado de dinero y de activos. En ese sentido, me piden que le consulte cuántas conferencias de prensa ha convocado para tener que aclarar si una sociedad está o no vinculada, activa, porque esto podría, y es ahí donde pues usted puede aclararnos si esto no es así, prestarse al entendido de que la conferencia era con motivos de ayudar al vicepresidente que estaba siendo señalado en ese momento, y poder de esa manera eludir cuestionamientos con su vinculación con el señor Salazar Umaña. Esta es una pregunta que surge, que nos han planteado acá las organizaciones de la sociedad civil, y pues usted tiene la oportunidad de aclararnos que esto haya, de la manera en que esto haya sucedido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor diputado. La pregunta me da pauta para poder responder varios aspectos de mi vida personal y como funcionario público. Óigase bien, jamás he pertenecido a un partido político alguno en mi vida. Nunca. Por el momento no pretendo hacerlo. Nunca he sido miembro militante de ningún partido político. 2. Bajo la responsabilidad que tengo como director, a eso se refiere, director ejecutivo del CNR, me ha tocado resolver infinidad de casos de controversias, de solicitudes, de inscripciones, etcétera. Tengo la obligación de garantizar la seguridad jurídica de los derechos de las personas que llegan, sin exclusión de ninguna clase, tomando en consideración siempre que el Estado esté en la obligación de garantizar la seguridad jurídica de sus ciudadanos y de sus bienes, sus derechos. En ese caso en particular, surgieron informaciones con grandes titulares en donde se decía que por funcionarios del registro de comercio se había expresado que la sociedad X, que ya no recuerdo bien el nombre, vinculando al señor vicepresidente de la República y a la otra persona que mencionó, que era una sociedad que estaba activa y que
la dirección del registro de comercio había expresado eso, con lo cual atribuían responsabilidades y expresiones sobre algo totalmente inexistente, una falsedad. No se puede connivir con una falsedad que se diga por alguien atribuyéndosela a un funcionario público o a una institución, más si esa puede tener efectos jurídicos de diferente naturaleza y nosotros ser objeto de demandas por parte de cualquiera que diga: ustedes afirmaron una cosa que me ha causado un daño que no es cierto. Pero más aún, atribuirnos a nosotros afirmar cosas que no yacen en los archivos de la institución. Obligado todo funcionario público a actuar y hablar con la verdad, con apego total y absoluto a la ley. Entonces, como en todos los titulares salía esa expresión, no tuve más alternativa que convocar a todos los titulares, a todos los periódicos de esos titulares, para decirles: miren señores, lo que ustedes han publicado no es cierto. Eso no es cierto, porque lo que ocurrió aquí es que se vino con esa sociedad, en lo que existe ahí. Se presentó la sociedad constituida para su inscripción y jamás se volvió a realizar acto alguno. Y eso hacía, al momento de la convocatoria, 16 años atrás. Entonces, ¿cómo decir de que eso es una sociedad activa? Y que nos digan que nosotros hemos dicho eso. Una sociedad activa, ustedes lo saben perfectamente, una sociedad mercantil implica inscripción de una junta directiva, implica una matrícula de comercio con una actualización año con año, implica presentación de balances financieros. Hay 3 departamentos, cada uno correspondiente a esa situación. Si no cumple esa sociedad con eso, cae en el plano de la irregularidad. Es una sociedad inactiva, irregular, porque está incumpliendo lo que la ley establece. En ese sentido se hizo la aclaración, pero también, señor diputado, hemos hecho otras aclaraciones en el quehacer institucional. Lo que yo, y hemos convocado a medios específicos, pero también generales, porque hay veces se han dicho cosas que no corresponden. Por alguna razón se afirmó una cosa que no es cierta. Entonces también hemos hecho esas aclaraciones y vamos a seguir aclarando hasta que yo llegue al final de mi cargo, sea de donde sea, afecte o favorezca a quien sea. La verdad es lo que existe en la institución y hay que actuar de conformidad con el principio constitucional y de legalidad. De manera de que esa situación se me planteó, se me preguntó: ¿y usted por qué defiende al señor vicepresidente? Y yo respondí: yo no tengo por qué defender al vicepresidente. Si él certifica lo pertinente, va a constar de que no existe movimiento en esa sociedad. Pero yo estoy clarificando mi actuación de mi institución, que no hemos afirmado semejante cosa. Él tendrá sus mecanismos de defensa. De manera de que en esa forma le respondo. Y garantizo de que en el ejercicio de mi cargo he tenido absoluta imparcialidad. Y allí he tenido visitas de distintos sujetos de derechos, de diferentes procedencias. Si se le quiere denominar a eso políticas, pues de diferentes procedencias políticas,
y a todos les hemos atendido por igual, como debe ser, como la ley determina, como un usuario, como un ciudadano que demanda el servicio del Estado. Diputado Tenorio. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Tengo una pregunta. En el caso en que usted resultara electo como magistrado y específicamente de la Sala de lo Constitucional, ¿usted estaría dispuesto a acompañar algunas modificaciones a precedentes de las anteriores salas de lo Constitucional, los cuales en mi criterio ya constituyen fuente del derecho? Pero la pregunta concreta es si usted estaría dispuesto a modificar algunas de esas resoluciones. No lo voy a mencionar, hablemos en sentido general, alguna de esas resoluciones que hemos conocido, ¿estaría usted dispuesto a acompañarlas a efectos de modificarlas? Solamente, muchas gracias. En función de la seguridad jurídica se establece un principio fundamental, stare decisis, que significa estarse a lo resuelto, estarse a lo establecido. Hay resoluciones que, como usted muy bien lo expresa, han generado jurisprudencia, que es una fuente secundaria del derecho. Fuente primaria es la ley, es la Constitución. En la aplicación de la ley y de la Constitución se establece lo que es la jurisprudencia como forma secundaria que coadyuva a las decisiones que emiten los jueces. Pero también la doctrina legal, que se hace referencia a una cantidad de aspectos con relación al derecho. Y eso genera seguridad jurídica. Pero las cosas se cambian. El derecho es eminentemente evolutivo, contradictorio. El derecho tiene la capacidad de revisarse a sí mismo. Hay un aforismo: los actos se modifican en la misma forma en que se hicieron. Y resulta de que no hay resoluciones pétreas, no hay disposiciones pétreas, no hay leyes pétreas. La Constitución no es pétrea, salvo lo que dice el artículo 248, que no podrán ser objeto de modificación, forma de gobierno, reducción territorial, y no sé cuál es la otra a la que se refiere. Taxativamente, la Constitución dice, esto no se puede modificar. Allá en mis tiempos se decía, sí, pero no dijeron que el 248 no se podía modificar. Entonces modifiquemos el 248. Y a partir de eso podemos modificar la cláusula pétrea. Interpretaciones de posibilidades para reformar aún lo pétreo que establece la Constitución. En ese caso, señor diputado, cualquier cosa se puede modificar. La Constitución establece su mecanismo de modificación, que es una norma que debe de tener cierto nivel de rigidez. Nuestra Constitución es de las constituciones semirrígidas. ¿Por qué? Porque al tiempo que establece rigidez en su normativa, también establece un mecanismo laxo de cómo se puede modificar. Estos compañeros, colegas de la Sala de lo Constitucional, los honorables magistrados, ya modificaron cosas del pasado. La ley de amnistía fue una. Se declaró en un momento en un estado y ahora se ha dicho en otra forma. Modificaron. Aún ellos, sus criterios los han modificado. En sus resoluciones aplican un criterio para una cosa
Y ese mismo criterio que debió ser para una misma situación, lo han aplicado en forma diferente. Entonces, los estados pétreos no existen, porque eso inmoviliza a la humanidad, a la sociedad, al Estado. Pero para que se dé un cambio, se necesita indudablemente de que haya un consenso y que se cumpla con lo establecido en la ley. Por ejemplo, en materia de amparo, se necesita la concurrencia de 3 votos para poder emitir resolución. En materia de constitucionalidad, se necesita la concurrencia de 4 votos. Si no hay 4 votos, no hay consenso mayoritario. O si los 5 están, qué bien. Entonces, sobre esa posibilidad de unir voluntades, todos estarían en la lógica, en razón de la conveniencia de cambiar una resolución. Si una persona en forma disidente quisiera en una resolución actuar, no podría hacerlo y tendría que razonar su voto en la resolución expresando su insatisfacción. De manera de que no es fácil cambiar eso, no tan sencillamente. Sin embargo, por mi vocación profesional, por mi condición de ciudadano, aquellas cosas que yo considere que no son convenientes, haría las mociones necesarias. Que eso se acepte es otra cosa. A ustedes les ocurre lo mismo. Hacen iniciativas, plantean piezas de correspondencia, que se las acepten es una cosa. Se necesita del consenso. Incluso aquí, en este proceso que estamos viviendo, ustedes examinarán requisitos, condiciones y conveniencia, y a partir de eso elaborarán su propio consenso para tomar las decisiones que sean necesarias. Licenciado Canales, usted en reiteradas ocasiones ha afirmado que la actual Sala de lo Constitucional ha estado respondiendo, dijo, a intereses mezquinos, fuerzas oscuras y fuerzas retrógradas. Me gustaría saber el contenido y a qué se ha referido cada vez que, o a quiénes de esta fuerza se ha referido. Pues yo no sé si he dicho eso en mis actuaciones. Me parece de que son expresiones que son bien contundentes. Sin embargo, sí puedo decirle, señor coordinador, de que yo he tenido criterios diferentes y he disentido de las actuaciones de la sala, de algunas, porque la mayoría seguramente son buenas. Toda persona responde a intereses. Toda persona en este mundo tiene compromisos con la vida, compromisos con la sociedad, con grupos humanos, cualquiera que sea, incluso los jueces, incluso los magistrados. Ellos tienen compromisos. Y me parece de que es un compromiso pluralista, porque allí están 2 amigos míos. Uno que fue mi compañero de toda la vida, Florentín Meléndez, compañeritos que entramos juntos a la universidad y salimos juntos. Le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Sidney Blanco, muy bien, un excelente amigo. Rodolfo González, lo llevaba yo a dar clases de Derecho Constitucional a la
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Con quien nunca tuve vínculos es con el doctor Belarmino Jaime. A todos les tengo especial afecto, a los tres que menciono. Pero eso no quiere decir, de manera alguna, de que yo tenga que aceptar sus opiniones, sus criterios, sus decisiones en forma absoluta. No. Y me parece de que cuando han existido resoluciones que no se apegan al texto de la Constitución, que es eminentemente progresista, es una Constitución que establece que el orden económico del Estado de El Salvador responderá a criterios de sensibilidad social. Así lo establecieron. Entonces, si la humanidad va dando pasos hacia adelante, si los amigos actúan en detrimento de eso, serán cuestionados. Yo lo que puedo decirle, señor diputado, es que cuando uno asume ese compromiso, como el que yo he asumido y que termino en unos días, se debe de someter uno total y absolutamente a la Constitución y a la ley. Y debe saber que vive en un Estado republicano y que la Honorable Asamblea Legislativa tiene su función claramente establecida en la Constitución, que es el primer órgano del Estado. ¿Por qué le hacen esa atribución? Porque son los representantes del pueblo. El pueblo los elige y los manda ahí a cumplir con lo que la Constitución les establece. Y tienen su reglamento interno, tienen su propia función. Y lo mismo el Ejecutivo, y lo mismo el órgano judicial. Y en ese sentido, si hay invasiones de competencias, se comete un abuso constitucional. Y yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece de que cada quien en su competencia, la Constitución manda a que haya colaboración entre los diferentes órganos del Estado, que haya pesos y contrapesos, que se establezca la posibilidad del control constitucional, claro que le corresponde a ellos. Y por eso dije anteriormente, se deben de acatar las resoluciones. Y otra cosa es que yo no esté de acuerdo y que diga de que esa resolución atenta contra tal cosa, tal otra y tal otra. Ustedes, cuando se emitió una resolución por inconstitucionalidad en el presupuesto, en la emisión de bonos, no me pidieron que los defendiera los diputados, pero defendí la posición de la Asamblea Legislativa. Me pareció que era una invasión. Y lo dije. Otra cosa es que la resolución tenga plenos efectos, como los tuvo, como los tiene. Eso es otra cosa. Pero que yo haya estado de acuerdo con esa resolución, no. Así le respondo, señor. Vamos a pasar a las... Aquí hay varias preguntas que han hecho los que nos acompañan esta tarde, que usted en sus intervenciones ha ido respondiendo, pero el caso del ISD, que está la representante aquí, dice, ¿cuál es su opinión del trabajo que ha ejecutado la Sala de lo Constitucional en los últimos 5 años desde la perspectiva de los derechos humanos? Yo creo de que, como usted muy bien lo dice, en alguna medida he respondido buena parte de esa pregunta, pero yo quisiera responderle a la estimada representante de la entidad que la Sala de lo Constitucional ha estado veladora porque se cumpla con la doctrina y con la normativa de los derechos humanos.
al alegar la aplicación de la Constitución que comprende materia de derechos humanos en todo el acápite, en todo el título correspondiente a los derechos individuales y sociales, se comprende a los derechos humanos. Hay diversas formas de cómo se puede ratificar la normativa internacional. Una es incorporándola en el texto de la Constitución, como lo hicieron nuestros constituyentes, y además teniendo los otros tratados que son complementarios, que bajo el artículo 144 de la Constitución han sido ratificados y en consecuencia son ley de la República. Hay normativa. Y me parece que la Sala ha observado eso en el sentido de existir obligatorio cumplimiento de normas de derechos humanos. Uno de ellos, el caso más ejemplificante, fue el de exigirle al Estado, valga decir, en este caso al Ejecutivo, que hiciera las reformas necesarias para que los internos en los centros de detención, llamados penitenciarios, no vivieran en condiciones de hacinamiento, que se dijo de que era necesario darles la condición humana a las personas que estaban recluidas en los centros penitenciarios, que no hacerlo se violentaba la Constitución y los tratados internacionales. Y a partir de eso me parece que ha habido toda una cantidad de acciones tendientes a mejorar ese estado. Pero también se aplicó disposiciones con respecto a otros ámbitos de los derechos humanos, la cuestión del mozote, la cuestión de la amnistía, derogación que se hizo. Han habido notas importantes por parte de la Sala en ese sentido. Antonio Aguilar quiere saber su opinión sobre la resolución de la Sala que invalidó a los diputados suplentes. Ya me referí a eso. Me parece, no estuve de acuerdo, no estoy de acuerdo. Hubo un extrapetita o ultrapetita, como se llama. El demandante solicitó declarar inconstitucional la emisión de unos bonos porque no se cubrió con todos los elementos necesarios en el proceso de formación de la ley, y hubo una persona que votó en forma que no debía hacerlo. Eso demandó. Y resulta de que la Sala resuelve eso, pero también resuelve el declarar inconstitucional la elección y el funcionamiento y el cargo de las personas que fungían como diputados suplentes. Eso no estaba solicitado. Oficiosamente no puede hacerlo. Algunos dicen que sí, yo creo que no. Me parece de que genera inseguridad jurídica, causó un problema serio a la Asamblea Legislativa, porque no podían incluso atender los trabajos de las distintas comisiones, especialmente los pequeños partidos. Digo pequeños por el número de personas que participaban. No podían atender todas las comisiones. Entonces, se le generó un grave problema al Estado, un grave problema a la Asamblea Legislativa. Yo no compartí eso. Sin embargo, como profesional del derecho, tengo que aceptarlo. Y para finalizar, licenciado, el representante de FESPAD quiere saber su opinión sobre el rol que ha venido teniendo la sección de probidad. De probidad. Un saludo cordial a los colegas del FESPAD. Qué buena pregunta. Probidad que durmió el sueño de los justos por décadas.
Probidad, que es una sección de la Corte Suprema de Justicia. Probidad que tiene una labor importantísima, porque todos los funcionarios públicos estamos en la obligación de presentar nuestras declaraciones patrimoniales, el haber que tenemos al ingreso y a la salida de cada cargo. Debería de ser también al medio para poner medidas correctivas, para dar aclaraciones necesarias y no hasta el final, que ya puede resultar inoperante la decisión. Esta sección debería ser elevada a la máxima expresión. Desde mi punto de vista, debería de convertirse en un tribunal de probidad, que sea distinto de la sala de la Corte Suprema de Justicia, porque también los señores de la Corte Suprema de Justicia deben de estar sujetos y ser objeto de investigación por parte de la probidad. Ahora sección, una sección que significa dependencia del Tribunal Superior y tiene que informarle a la Corte Plena, a la Presidencia y la Sala de lo Constitucional. Determinaron quiénes de los magistrados deberían de darle seguimiento al trabajo de la sección de probidad. No llega ni a dirección, está ubicada como sección, con una ley antiquísima. Entonces, recuerdo yo cuando estaba el doctor Francisco Arias, que visitábamos a la Corte, allá en el Palacio Nacional, que la probidad estaba ya como ubicada como una sección lúgubre. Y desde allí se puede ver la historia que ha tenido hasta los últimos tiempos. Creo que no debería depender jerárquicamente de la Corte. Debería de ser un tribunal especializado que le dé control a la situación patrimonial de todos por igual, sin dependencias de ninguna clase. Y que allí tengamos todos los funcionarios que rendir cuentas y decir qué es lo que hemos adoptado. Porque el dinero del pueblo, el dinero del Estado debe de cuidarse. Esta ley de probidad hace referencia nada más a los aspectos del enriquecimiento ilícito, pero también se le deberían de dar otras competencias para examinar la calidad ética de este funcionario en el desempeño de su cargo en vinculación con los aspectos patrimoniales. Ya tenemos un tribunal de ética gubernamental, pero este debería de desarrollar acciones envolventes que permitan garantizar el buen uso de los recursos del Estado. Licenciado Canales, agradecerle, que lo quiero aprovechar también agradecerle a todas las instituciones, a todos los estudiantes, a todos los medios de comunicación que nos han acompañado y hacerles una atenta invitación para el próximo viernes, las cuales tendremos otras 4 entrevistas a partir de las 9 de la mañana aquí en este mismo auditorio. Así que quedan todos totalmente invitados. Y licenciado Canales, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente, coordinador de la subcomisión, y a los honorables magistrados, diputados. Muchas gracias por haberme convocado. Gracias. Bien, así ha finalizado esta primera etapa de entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
el licenciado Rogelio Canales ha sido el cuarto aspirante que ha sido entrevistado esta tarde por la subcomisión en un ejercicio de transparencia que modifica la metodología, el sistema que usualmente se utilizaba en la Asamblea Legislativa para la elección de funcionarios de segundo grado. La comisión política obviamente designa esta subcomisión y la subcomisión decide abrir, en este caso, las reuniones, las entrevistas a cada uno de los aspirantes, a los 30 aspirantes, para que también pueda la ciudadanía, las organizaciones sociales, en fin, todos los interesados en el tema concerniente a la elección de estos magistrados puedan acompañar de cerca estas reuniones y también hacer preguntas que se trasladan inmediatamente a los aspirantes para que así tengan la idea, conozcan sus rostros, conozcan su pensamiento y puedan de una u otra forma garantizar, ser sus garantes justamente de la transparencia. Quiero hacer notar en este momento también la reunión que sostienen los diputados de la subcomisión. Bueno, en este momento las imágenes de cómo están los miembros de la sociedad civil pues presentes acá en el auditorium del Centro Cívico. Están pendientes, pasando, viendo cada uno de los movimientos que se están teniendo, y también en la parte superior, la mesa central conformada por la subcomisión sostiene una reunión evaluando prácticamente el desempeño que ha tenido el trabajo realizado esta misma tarde. Quiero aprovechar para reiterar lo que ya mencionaba el coordinador de la subcomisión, el diputado Alberto Romero. La convocatoria estaría para el día viernes 15 de junio, se iniciaría a las 9 de la mañana, son 4 candidatos los que igual van a estar siendo entrevistados. El primero de ellos, Óscar Antonio Canales Cisco, a las 10 de la mañana se espera Gilberto Canjura Velázquez, a las 11 de la mañana Ivette Elena Cardona Amaya, y a las 12 del mediodía Clímaco, el licenciado José Ernesto Clímaco Valiente. Estos serían los 4 aspirantes que estarían siendo entrevistados por la subcomisión, sumando un total de 8 al final de esta semana. Como repetimos, se espera que, según el calendario, en julio probablemente se esté presentando ya el resultado del trabajo de la subcomisión a la comisión política, para que luego la comisión política baje con el acuerdo, el dictamen ya listo también, para que en la sesión plenaria normal se pueda dar esta elección de los 5 magistrados propietarios, 4 para la sala de lo constitucional y 1 para la sala de lo civil, que también llevarían su respectivo suplente, haciendo un total de 10 funcionarios a elegir. Continuamos a la espera en este momento de que el diputado Alberto Romero pueda bajar a dar declaraciones. También los medios de comunicación están pendientes de lo que se pueda obtener por parte del presidente. Cada uno de los diputados que van también saliendo del área donde han sido ubicados. Hay que destacar que en esta parte es importante poder ver que la participación de los medios de comunicación también ha sido activa, ha sido de suma importancia el que los medios de comunicación den la cobertura adecuada. Se ha facilitado totalmente la oportunidad para que puedan, en este caso, llevar el detalle minuto a minuto a la ciudadanía sobre la elección, esta elección tan importante que definitivamente marca un precedente en el trabajo que se realiza en este primer órgano de Estado. Definitivamente ha sido un proceso elogiado por diferentes sectores, donde destacan justamente la apertura, la facilidad que se da para que ahora este tipo de decisiones de elección tan importantes para el país no se queden únicamente en un proceso a puertas cerradas, sino más bien sea un ejercicio nuevo, un nuevo mecanismo donde se pueda justamente estar en primera línea, estar siguiendo detalle a detalle lo que ocurre, y lo que se busca específicamente es que también la población salvadoreña pueda sacar sus valoraciones del trabajo que está realizando cada uno de los diputados. Hay que decirlo, es importante también hacer notar eso, la facilidad que ahora la ciudadanía tiene para poder observar a sus representantes electos en la Asamblea Legislativa y ver cómo cada uno de ellos razona, opina, participa activamente, también se prepara para poder desarrollar un trabajo lo suficientemente fuerte en estas comisiones, en esta subcomisión, que es el caso que nos atañe en esta tarde, y queda pues en los diferentes medios esa constancia del trabajo que se realiza por parte de los diputados.
Han sido temas muy específicos los que se han abordado dentro de todo lo que se podría destacar en un margen de entrevistas. Hay que mencionar que la transparencia, el tema muy concreto del manejo de los fondos, la apertura hacia también diferentes sectores de la sociedad civil en la Corte son temas que se están pidiendo. La modernización, el tema de la revisión de leyes muy importantes, el tema también de la participación misma en acuerdos que permitan avanzar en la mora judicial, son como los aspectos en los que han privado muy precisamente las intervenciones de cada uno de los funcionarios. Hay que decir que el nivel técnico que se ha tenido en cada uno de los 4 participantes ha sido bastante elevado. Justamente sus capacidades ha permitido que puedan responder de una forma bastante satisfactoria a las preguntas que no solamente han realizado los diputados. Esa es una variante que quiero también mencionar, amigos, amigas televidentes. La participación de las organizaciones, de la ciudadanía, ha sido sumamente importante. Se ha permitido que ellos puedan elaborar preguntas a la ciudadanía. Y es importante que se pueda también hacer notar estos aspectos. Quiero saludar, Claudio Maña nos acompaña, ¿cómo está? Gracias por estarnos acompañando. Bueno, conocer primero su impresión sobre este nuevo mecanismo que la Asamblea Legislativa toma a bien realizar para la elección de funcionarios de segundo grado. ¿Cuál es su opinión y qué le ha parecido por lo menos esta primera jornada? Sí, bueno, muchísimas gracias. Primero que nos invitaran como sociedad civil, nos sentimos sumamente complacidos de esta nueva fase de apertura, de transparencia y participación ciudadana que está abriendo la Asamblea Legislativa en materia de la elección de los funcionarios de segundo grado. Particularmente este momento histórico de elección de 4 de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que van a tener un impacto muy importante en la vida de la nación por los próximos 9 años. ¿Qué temas considera que son importantes también como puntualizar en el tema con los aspirantes? Algunos de ellos los podemos percibir inmediatamente en el tema de modernización, de transparencia sobre todo, que fue lo que se mencionó mucho, pero ¿qué otros aspectos consideran ustedes necesarios puntualizar con los aspirantes? Bueno, nosotros felicitamos el hecho que a los candidatos se les hicieran preguntas de corte más generales, en donde cada uno podía, digamos, con algún nivel de libertad, explicar, digamos, cuáles serían sus contribuciones particulares al órgano judicial, qué tipo de interpretación se le daría a la Constitución, pero también debemos de hacer una reflexión que es muy importante. Estos candidatos a magistrados serán también un ente, una entidad en sí misma que va a controlar las acciones de la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso también pudimos ver una preocupación de parte de ciertos diputados sobre cómo va a ser esa forma de interpretar, qué tipo de corriente de pensamiento. En algunos casos se entró también a hacer valoraciones más particulares sobre sus vidas profesionales, sobre su cercanía con partidos políticos o con algunas autoridades estatales. Entonces creemos que son aspectos que ya van a otros niveles de información que nunca antes se había intervenido, y en ese sentido también se ha podido ver que nosotros como audiencia pudimos tener la capacidad de enviar algunas preguntas que le ayudaban en una forma colaborativa pues a los señores diputados tener acceso a otros tipos de preguntas que enriquecieran lo que después va a ser la formulación de los expedientes con los que ellos van a deliberar y eventualmente elegir. ¿Van a dar seguimiento a todo el proceso? Efectivamente, vamos a aprovechar esta oportunidad. No en vano hemos peleado por ella, así como esas causas ciudadanas de mayor apertura, y en este sentido, ya que se nos ha concedido, vamos a tener siempre algún nivel de representación como Consorcio para la Transparencia, y lo interesante es que como somos un grupo, siempre habrá algún delegado de nuestras instituciones para poder presenciar y también después hacer nuestras valoraciones de estos mecanismos que cada día se van fortaleciendo de apertura a la sociedad civil en una forma propositiva, educada, muy respetuosa.
Para cerrar, ¿sería este un buen ejercicio que podríamos tomar en cuenta como para pensar en que se va a dinamizar la elección de cualquier otro funcionario como un método adecuado? Sí, nosotros como consorcio habíamos hecho la presentación de reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. En esta ocasión nos dijeron que por la premura que tenemos apenas como 35 días para que se elijan a los magistrados, entonces que sí se va a retomar nuestra propuesta y de hecho algunos de los elementos están siendo en este momento utilizados. Y lo que esperaríamos es que con el tiempo se pueda ya tener cristalizado, es decir, normado este mecanismo para que no cambie a la posteridad, que no solo sea, digamos, el beneplácito de los actuales diputados y que luego a la vuelta de un año esto pueda cambiar, sino que ya quede debidamente normado y que además ya con ese nuevo reglamento se proceda a la elección del fiscal general, que ya será en este semestre que viene. Excelente, gracias Claudia, le agradecemos su tiempo y gracias por acompañarnos acá. Gracias. Bueno, son las impresiones que podemos recoger al finalizar esta primera etapa en la entrevista que se ha realizado a 4 de los aspirantes de una lista de 30, ya lo mencionaba Claudio Maña, quien forma parte del Consorcio para la Transparencia, donde convergen justamente varias organizaciones que están velando por estos temas en nuestro país. Es importante recalcar que la cita para este viernes será en horas de la mañana, 4 aspirantes más estarán acá siendo entrevistados por miembros de la subcomisión, así que la invitación para que esté pendiente de la señal de televisión legislativa, de radio legislativa en el 88.1, de www.asamblea.gov.sb, donde toda la plataforma multimedia está a su disposición, y también reiterar que como parte de este ejercicio justamente de transparencia, el sistema de medios también pues ha sido llamado por la subcomisión para trabajar una serie de perfiles de los candidatos y vamos a estarlos presentando en nuestra programación regular, temas que abordamos con ellos también para poder llevarlos a ustedes y que se den cuenta, se enteren, conozcan el pensamiento de los aspirantes que están siendo entrevistados y que definitivamente, pues ya lo mencionábamos también, van a ser electos en un promedio de no más de 35 días, que es justamente cuando finaliza el periodo para el que fueron electos 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y 1 de la Sala de lo Civil. Así que la invitación para que sigan en sintonía de Televisión Legislativa, el sistema de medios en general. Recuerde también en @Asamblea SB, puede seguir detalles de todo de las entrevistas que se han realizado este día. Y la invitación para que el día viernes también nos escuchemos en horas de la mañana